Cuando se habla de historia de la microbiología, la verdad es que es imposible no mencionar a estos 2 personajes que básicamente son, por así decirlo, los padres de la microbiología moderna. Por un lado, Pasteur, Louis Pasteur, francés, que como tal no es un biólogo, ni un microbiólogo, ni siquiera es un médico. Él más bien es un químico, él estudió química y el premio Nobel que ganó fue gracias a su descubrimiento en cuanto a los isómeros, unas moléculas que se pueden como poner como en un espejo y que tienen características diferentes a pesar de que son, por así decirlo, las mismas moléculas solamente en isómeros distintos. Pero más allá de eso, el gran logro y el gran triunfo de Pasteur fue el poder utilizar el método científico para resolver problemas en diferentes campos de la ciencia. Como les digo, a pesar de que él es un químico, luego se mete en la microbiología y gracias a su entendimiento, a su forma de ver las cosas, empieza a generar muchas ideas que ayudan en muchos casos diferentes, ¿no? Por ejemplo, uno de estos casos es que se da cuenta o llega hasta él un problema en la Francia de su época en el que el vino se estaba agriando, o sea, se estaban empezando a hacer vinagre. Entonces, él se da cuenta de que es porque hay bacterias distintas que están haciendo procesos fermentativos diferentes. Él precisamente es el que le da nombre a este proceso, lo llama fermentación, a este cómo, cómo estos microorganismos, porque él ya sí empieza a ver microbiología, ciertos microorganismos generan procesos químicos que cambian los componentes de las cosas, ¿no? Y él los llama fermentos. Y de ahí lo seguimos llamando exactamente así, fermentación. Uh, y se da cuenta que subiendo la temperatura a ciertos niveles se eliminan ciertos tipos de bacterias. Gracias a ese descubrimiento, él genera un proceso que nosotros seguimos usando y seguimos nombrándole pasteurización, debido a su nombre, ¿no? A pesar de que no se matan todos los microorganismos, sí se matan aquellos que pueden tener un perjuicio para la salud o que pueden tener un perjuicio para el proceso fermentativo que se está haciendo. Eh, También hubo un proyecto donde lo llaman porque tienen problemas ya que está muriendo el gusano con el que se fabrica la seda y él investigando desde su ciclo de vida, cómo están haciendo este, los que cultivan el gusano, se da cuenta de lo que está pasando es que está generándose una enfermedad debido a un hongo. Él genera ciertos protocolos para evitar que se siga extendiendo la enfermedad a las próximas cepas que se tenga del gusano de seda para así seguir manteniendo la industria. Eh, y otra cuestión muy interesante es que Pasteur inicia, por así decirlo, ya desde un punto de vista científico. Si recuerdan bien, Jenner fue el que empieza las vacunas, pero Pasteur ya con un conocimiento de causa empieza a analizar que cuando se exponen ciertas o cuando se exponen los organismos a un antígeno o a una bacteria atenuada, o sea que no puede causar una enfermedad tan fuerte, de alguna manera los organismos generan inmunidad, o sea, generan un mecanismo de defensa que cuando ahora sí se exponen ante un patógeno real o ante el patógeno que realmente causa la enfermedad, pues las defensas del mismo cuerpo que donde se generó la inmunidad salen a protegerlo. Gracias a ello empieza a generar dos. La primera vacuna, que es intenta hacerlo en animales, que va a ser la vacuna del carbunco. Hay una conferencia de eso que quizás en algún momento veamos, eh, que es de un bacillus, de un bacilo que precisamente es el bacilo anthracis. Ya luego lo vamos a valer y a hablar un poquito de esa enfermedad. Um, y después sigue generando estas ideas y generando la idea de que se puede generar vacunas para algo que no se puede ver, en este caso un problema muy común en la época, más allá de en Francia, sino en muchos lugares, eran los perros rabiosos. Entonces él también empieza a generar un mecanismo para poder que las personas que han tenido algún ataque por un perro rabioso puedan tener inmunidad o puedan protegerse y no morir como la gran mayoría de las personas que en aquellos momentos sufrían ataques por causa de perros rabiosos. Entonces Pasteur, debido a muchos aspectos de su trabajo, de su forma de ver y entender la ciencia,
lo consideramos el padre de la microbiología moderna, ¿no? Estamos hablando de que son apenas finales de 1800 y él ya empieza a generar toda una línea que va y todo sí, una línea que le va a seguir mucho después de su muerte, incluso va a llegar todavía a nuestros días, parte de sus descubrimientos, parte de su forma de hacer las cosas. Eh, y por ejemplo, el Instituto Pasteur, el instituto que se hace en Francia, pues sigue siendo uno de los pioneros y un referente en cuanto al estudio de la microbiología. Y por otro lado, hay un contemporáneo que es Robert Koch. Sin embargo, Robert Koch no es francés, él es alemán, um, y él sí es médico. Sin embargo, empieza como un médico de campo, un médico de regiones agrícolas, y empieza a notar ciertas enfermedades y ciertos patrones que se dan conforme también debido a las ideas de Pasteur, debido al conocimiento que ya se tiene un poquito en respecto a la microbiología, pero a él lo consideramos el padre de la bacteriología debido a que él da con un montón de bacterias que producían enfermedades. Y aquí les pongo una lista, ¿no? Con la bacteria que produce el antrax, la tuberculosis, el cólera, la difteria, la tifoidea, neumonía, gonorrea, etcétera, 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 peste, lepra, sífilis, entre muchos otros, ¿no? Él ayuda a que se descubran quiénes son los agentes causales de estas enfermedades. Eh, y sobre todo genera unos postulados que ayudan o que le ayudaron a realmente tener a ciencia cierta que las bacterias o los microorganismos que generaban esta enfermedad era precisamente el que él había aislado en su laboratorio, ¿no? Hay dos diferencias muy interesantes en los trabajos de Pasteur y de Koch, y es que Pasteur normalmente cultiva los microorganismos en un medio líquido, sin embargo Robert Koch utiliza geles o gelatinas para crecerlos y que se formen colonias y poder así más fácilmente aislar los diferentes organismos patógenos. Y como les decía, parte de esta metodología de aislamiento lo que le da es que puede precisamente tener colonias muy, muy específicas, ya luego lo veremos cuando veamos el crecimiento de bacterias, en sus manos y poder hacer precisamente lo que son sus postulados de Koch. Básicamente son 4 postulados de Koch. Y estos son los que les dieron, esta es una herramienta que él utilizó y que todavía seguimos utilizando para, quizás no de la misma metodología, pero sí las bases son exactamente las mismas, para definir que un organismo es el que está causando una enfermedad. Primeramente, en este caso, vamos a hablar del bacilo que genera una enfermedad, que es el bacilo anthracis, que genera el carbunco. Y lo que él se dio cuenta es que a partir de un organismo que presenta la enfermedad, él aísla una cepa, o sea, a partir del organismo que falleció a causa de la enfermedad, toma una muestra, la pone en un medio de cultivo y puede ver que una bacteria específica crece a partir de la muestra que él obtuvo del animal infectado. Ahora, una vez que tiene un aislado de ese microorganismo, lo inyecta en otro animal. Ese cultivo puro lo vuelve a inyectar en otro animal. Ese sería el tercer postulado. Y para estar precisamente seguros de que ese microorganismo genera una enfermedad, hay que seguir analizando al animal para ver si se generan los síntomas. Una vez que se generan los síntomas, se hace un nuevo muestreo del animal, ahora sí sintomático, y se tiene que aislar exactamente el mismo microorganismo que se le inoculó en algún momento, ¿no? Entonces, básicamente esos son sus postulados. Aquí si quieren los pueden leer. Están en inglés, los pueden encontrar en español en cualquier lugar donde busquen postulados de Koch. Pero, pues básicamente a partir de un organismo enfermado se puede aislar una cepa que produce la enfermedad para asegurarnos de que se aisló la cepa que produce la enfermedad, se inocula en un nuevo organismo sano, el nuevo organismo sano va a generar los mismos síntomas y a partir de él podemos nuevamente aislar exactamente la misma cepa que inoculamos en un primer lugar, ¿no? Gracias precisamente a esa metodología que parece bastante simplona, este, pues bastante sencillita de entender, nadie más lo había hecho antes y estos postulados precisamente ayudaron a que Koch eh, fuera el que descubriera un montón de microorganismos relacionados a enfermedades que en ese momento no se tenían la menor idea. Todavía los médicos de esa época estaban con sus
con los humores, con los miasmas. Entonces, Robert Koch y Louis Pasteur realmente revolucionaron la medicina en un grado que vaya, le cambiaron totalmente la forma en que se hacían las cosas, ¿no? Entonces, por eso son así como los dos grandes de, de la microbiología, ¿no? Tanto Pasteur, que lo consideramos el padre de la microbiología moderna, como a Robert Koch, que lo consideramos el padre de la bacteriología, debido a sus grandes contribuciones en estas dos materias. Creo que es importante mencionar que Pasteur y Koch realmente no eran muy buenos amigos. Iban a varios congresos de medicina pues a hablar un poquito al respecto de sus resultados en sus diferentes trabajos y había discusiones muy fuertes. Hay algunos autores que dicen que llegaban a ser muy, muy acaloradas las discusiones que tenían ellos dos en cuanto a sus formas de entender la inmunología y en cuanto a sus formas de hacer su trabajo. Entonces dicen que casi llegaban a los golpes en algunos momentos, ¿no? A pesar de que, pues, del gran aporte que los dos realmente hicieron a la ciencia, ¿no? Entonces, si quieren saber un poquito más al respecto de muchas historias y de muchas cuestiones de lo que les contamos, de los que les cuento aquí en estos videos, les recomiendo que lean la novela, ya se los puse dentro de los libros que les recomiendo para el curso, de Cazadores de Microbios. No es como tal un libro de texto, es más bien una novela, un texto escrito, quizás hasta de manera así muy poética, muy elevada, muy ensalzando mucho los logros de los científicos investigadores que generaron estos conocimientos, pero se los recomiendo como algo interesante, algo para entender en cuanto a la historia de cómo hemos avanzado en la microbiología, en la ciencia, en la medicina. Recuerden, Cazadores de Microbios. Sí, es más, si no quieren comprar el libro, muy posiblemente encuentren ahí buscando en internet los capítulos. Así que, pues, si les interesa, se los recomiendo mucho.